Vamos a empezar una nueva unidad en este cursito de programación en C. Esta nueva unidad se va a tratar sobre los tipos de datos estructurados. Hasta ahora nosotros en nuestros programas o en las anteriores, unidades que fuimos viendo, todos los programas que hacíamos, los datos que necesitábamos guardar, los guardábamos en variables simples, ¿sí? En una variable de tipo entera, real, carácter, etc. Si necesitábamos guardar, por ejemplo, dos enteros, lo guardábamos en dos variables de tipo entera y así. Pero en la vida diaria, en la vida real y en la mayoría, ¿sí?, de los programas, necesitamos guardar muchos datos en un mismo lugar, muchísimos datos. Por ejemplo, un registro de personas, una lista de números, una lista de edades, entre otras, ¿sí? Por ejemplo, supongan que yo necesito guardar, o tenemos un sistema del registro civil de la Argentina, por ejemplo, y necesitamos guardar el registro de las 45 millones de personas que existen en el país, ¿sí? Sería imposible, o no me imaginaría tener 45 millones de variables en un programa. Además, por el hecho de que mañana pueden nacer nuevas personas y necesitaría más variables y así. Entonces necesitamos un mismo lugar donde guardar todos estos datos, ¿sí? De guardar muchos datos en una misma variable. Entonces acá surgen lo que son los arreglos unidimensionales o vectores, que son la primera estructura que vamos a ver ahora. Existen muchas estructuras de datos, ¿sí? Entonces la primera que vamos a ver es esta, de los arreglos unidimensionales, o arrays, o vectores, que nos van a permitir almacenar en un mismo lugar muchos datos. Un arreglo unidimensional es una colección finita, homogénea y ordenada. Quédense con esas tres características que ya las vamos a explicar. Una colección finita, homogénea y ordenada de datos en la que, para hacer referencia a cada elemento, a cada dato dentro de ese vector o array, se hace por medio de un índice que nos va a indicar la ubicación o la posición de ese elemento dentro de un arreglo. Un arreglo tiene esta forma. El arreglo es como si fuera una sola fila de una tabla, ¿sí? una única fila, ¿sí?, de una tabla en el cual cada celda va a almacenar un valor determinado, ¿sí? Y en el cual cada celda tiene una posición determinada. Los índices o las posiciones en los arreglos en programación empiezan en la posición 0 y finalizan en la posición n-1, siendo n el tamaño del vector. Entonces, si yo acá tengo un vector de tamaño 10, entonces mi arreglo va a comenzar del 0 hasta el 9, ¿sí? Entonces es importante que vean así como es el arreglo, ¿sí? Una lista de celdas. También se lo llama como estructura lineal debido a que nos movemos en una sola dimensión. Por eso se llama arreglo unidimensional. Nos movemos a izquierda o a derecha. En un futuro vamos a ver lo que son los arreglos bidimensionales. Nos vamos a poder mover en dos dimensiones, filas y columnas. Veamos qué significa que sea finita. Que sea finita significa que tenga una cantidad limitada de elementos, no infinita. No puedo tener infinitos elementos en un vector. Además de que por sí la RAM de la computadora no es infinita. Entonces yo voy a tener 10, 1000, 10.000, 1 millón, 10 millones, lo que me haga falta, pero una cantidad limitada. Homogénea significa de que los elementos dentro del vector son del mismo tipo. Por ejemplo, son todos enteros, son todos flotantes, son todos caracteres, son todos cadenas, pero no puedo mezclar elementos de distinto tipo. Y esto es muy notable en C y en muchos lenguajes de programación. Quizás alguno ya haya programado en algún otro lenguaje de programación, por ejemplo Python, en el cual esta regla no se sigue, en el cual yo en una lista puedo tener elementos de distinto tipo. Sin embargo, acá sí, y acá se hace respetar esta regla de que todos los elementos deben ser del mismo tipo. Y es una lista, un arreglo unidimensional es ordenado debido a que cada elemento, o esta linealidad que yo le explicaba hace rato, de que cada elemento tiene un antecesor y un sucesor. Por supuesto, a diferencia del primero, que no tiene antecesor, y del último, que no tiene sucesor. Pero cualquier elemento yo puedo indicar que tengo un anterior y tengo otro elemento que le sigue. A diferencia de otras estructuras no lineales, que también existen en la programación, que no la vamos a ver acá, como árboles, grafos y otro tipo de estructuras en el cual no podemos decir que un elemento tiene uno después y otro antes, digamos, ¿sí? Son estructuras no lineales. Bien, vamos a ver cómo se definen lo que son los arreglos o arrays o vectores, como ustedes le quieren llamar. A partir de ahora yo a veces les llamo arrays, otras veces vectores, en C. Se define muy parecido a lo que son las variables que ya venimos definiendo en C, a diferencia de que luego del identificador de esta variable que ustedes le pongan,
se le pone entre corchetes el número de posiciones que se desean almacenar en ese vector. Por ejemplo, acá tenemos una variable de tipo entera, llamada A, que va a almacenar 10 datos de tipo entero. Entonces A ya no es una variable simple ahora, sino que es una variable de tipo estructurada. Es una variable que va a almacenar muchos elementos, un vector. Después tenemos la variable real o flotante B, que va a almacenar 30, la variable de tipo C, que va a ser char, que va a almacenar 5 caracteres, y también tengo una variable de puntero, ¿por qué no? Voy a almacenar direcciones de memoria, muchas direcciones de memoria, entonces tengo una variable de tipo puntero entero con 6 posiciones de memoria. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero hay veces en las cuales no sé cuántos elementos necesito guardar. En un momento necesito guardar 5, en otros 10, en otros 20. Lamentablemente en C, con esta estructura, digamos, de arreglos que ya viene en C, no podemos asignar de manera dinámica cuántos datos necesito yo guardar, ¿sí? Lo que se hace es reservar suficiente memoria para resguardar mi espalda de que no me voy a quedar sin memoria. Entonces, si yo necesito guardar 100 datos, y por ahí, bueno, puede haber algunos más, algunos menos, entonces, por ejemplo, guardo 150 lugares. ¿Se va a desperdiciar memoria? Sí, por supuesto. Pero en nuestros programas simples no es mucho desperdicio de memoria, ya que vamos a guardar datos simples, enteros, reales. Son datos que digamos, consumen 8 GB de memoria tampoco, ¿no? Pero tampoco, digamos, vamos a desperdiciar mucha memoria. Esto no sería conveniente, por ejemplo, si nosotros necesitamos guardar los datos de las 45 millones de personas en el país. Y bueno, guardo 50 millones de lugares para resguardarme y me restan 5 millones. Bueno, quizás cada persona, con todos los datos que tiene una persona, consumiría muchos recursos, mucha RAM, mucha memoria. Entonces no me convendría por ahí hacer este tipo de estrategia. Pero ahora sí, ¿sí? Existe un truquito, ¿sí?, para que los arreglos en C, digamos, asignen una memoria de manera dinámica, pero no la vamos a ver acá, ¿sí? Es un poco más complejo hacerlo, pero nos vamos a quedar con esto, de que vamos a tener que reservar memoria suficiente como para que no me quede sin memoria después cuando yo quiero guardar más datos. Las variables, los vectores, las puedo inicializar con un valor determinado. Por ejemplo, si yo quiero inicializar todas las posiciones de la memoria con 0, lo único que hago es llave que abre, 0, llave que cierra, ¿sí? Por más que la ponga una sola vez al 0, el compilador de C va a entender que todas las posiciones se tienen que poner en 0, ¿sí? Las llaves, ¿sí?, para inicializar vectores en C se usan las llaves, ¿sí? Acuérdense, corchetes es para cuando se usa la definición, la declaración, y llaves cuando yo estoy poniendo un valor ya. Lo mismo para la variable B, en la cual yo quiero inicializar todas las posiciones con 5, pero ¿qué pasa si yo quiero inicializar cada posición individualmente? Por ejemplo, la variable C, que es de tipo char, un vector de caracteres, en el cual yo, por ejemplo, pongo la palabra Dios. Ya vamos a ver más adelante en esta misma unidad lo que son las cadenas de texto, en los cuales internamente en C las cadenas de texto son vectores de caracteres, así como lo estamos definiendo acá. Las cadenas son vectores de caracteres, en el cual cada posición es un carácter, ¿sí?, una palabra. Entonces acá yo inicializo cada posición de mi vector con una letra separados por coma, ¿sí? Los elementos se separan por coma y comillas simples indicando que es un carácter, terminado con punto y coma, por supuesto, como toda instrucción en C. Bien, dijimos que un vector es una estructura que yo puedo hacer referencia a cada elemento. ¿Y cómo hago referencia? Es una estructura posicional, que cada elemento tiene un índice. Entonces, suponiendo que yo tengo el mismo vector que vimos hace rato, yo a través de su índice puedo hacer referencia a un elemento dentro del vector. Entonces, si yo quiero acceder al elemento de la primera posición, con la posición 0, por ejemplo, hago referencia a la letra A. En la posición 1 hago referencia a la D y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, en una instrucción, leer el dato que está en la posición 3, hago C sub 3, ¿sí?, la variable del vector, y entre corchetes lo que es el índice al cual quiero hacer referencia. Esta es distinto a la parte de la declaración, ¿sí? Acá, cuando yo pongo un índice, ¿sí?, en la definición o en la declaración de mi variable estructurada, acá estoy haciendo referencia a cuántas posiciones se van a reservar. Y acá estoy haciendo referencia a la posición que quiero acceder, ¿sí? Como ya venimos viendo en C, hay muchas cosas que en un contexto significan una cosa y en otro contexto significan otra cosa.
Además de, por supuesto, leer los datos, yo también puedo asignar cosas. Si, por ejemplo, yo quiero hacer algo como esto, si yo en la posición 0 quiero guardar la letra B, lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Entonces yo digo, en C sub 0 guardo la letra B. Entonces acá se va a poner la letra B, ¿sí? Puedo asignar y leer datos. Como venimos trabajando hasta ahora con variables simples. Nada más que ahora como que cada posición de mi vector es como una variable simple, ¿sí? Y tengo que acceder a ella a través de su posición o de su índice, mejor dicho. Vamos a ver cómo se almacenan los vectores en la memoria RAM. Los vectores se almacenan en posiciones consecutivas de la memoria y de acá viene la razón por la cual se necesita indicar el tamaño del vector antes de la compilación o antes de la ejecución del programa, porque el compilador, como vimos con las variables, necesita indicarle al sistema operativo cuántas variables o cuánto espacio, mejor dicho, de memoria necesita reservar. En este caso, si yo le digo, bueno, mi variable de tipo C, mi variable C de tipo carácter, necesito 5 posiciones de memoria, entonces las 5 posiciones de memoria se almacenan de manera consecutiva. Entonces va de la 0, que está acá, hasta la 4, ¿sí? Y se almacenan de manera, como digo, consecutiva. Por esa razón se necesita indicar el tamaño de manera previamente y no se puede hacer de manera dinámica, ¿sí? Porque como vimos, repito, en variables, antes de la ejecución del programa, el compilador necesita pedir al sistema operativo cuánta memoria necesita usar para ese programa. ¿Bien? Algo curioso que pasa en C con los arreglos, con los vectores, es que si yo hago referencia a la variable a secas sin ningún índice, es decir, por ejemplo, si yo escribo C así a secas, es una dirección de memoria, es un puntero. ¿Y a dónde apunta ese puntero? A la primera dirección del vector, es decir, a 1C, a donde comienza ese vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo el siguiente vector, C es lo mismo que la dirección de memoria de C sub 0, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es equivalente. Entonces, C a secas, sin ningún tipo de índice, es una variable de tipo puntero que hace referencia a la primera dirección de memoria, ¿sí? Sin embargo, los arrays y los punteros son distintos, ¿sí? No confundir array con punteros porque tienen diferentes características. Los arrays, por ejemplo, siempre cuando yo declaro un array se define la memoria que se utiliza y siempre la variable C o la variable del array comienza con un valor que es la primera posición de la memoria, la primera posición del vector. Sin embargo, los punteros no inicializan con nada y solamente se reserva memoria para lo que es ese puntero. Entonces, con esto yo puedo hacer cosas tan curiosas como la siguiente. Si yo quiero acceder a la posición 0, la puedo hacer también de esta manera. ¿Por qué? Porque si entendieron bien cuando vimos el concepto de direcciones de memoria o de punteros, yo con el operador de indirección digo, bueno, C tiene almacenado sí, es como que C tiene su propia dirección de memoria y en esa posición guarda esto, es el 1C. Entonces, en 1C yo digo, con la indirección de 1C me voy a esta posición y la leo, que es A. Que es lo mismo que hacer C sub 0. Si yo hago C más 1, ¿qué digo? C más 1 es 1C. C más 1 es 1C más 1, que es 1D. ¿Sí? Entonces, 1D, ¿quién es? La segunda posición del vector. C sub 1. Entonces, indireccionando C más 1, puedo acceder a la segunda posición del vector y así sucesivamente. ¿Sí? Generalmente, como digo, vamos a usar esta manera de acceder a los vectores, ya que esta quizás es más complicada, pero para que lo tengan en claro que también puedo trabajar con aritmética de punteros, que se llama esto, para acceder a las correspondientes posiciones dentro del vector. Por esta razón, ¿sí? En C, cuando yo quiero pasar un vector como parámetro de una función o de un procedimiento, los vectores se pasan por referencia. Entonces, si yo tengo lo siguiente, ¿sí? El prototipo de una función que diga sumar números, que lo que va a hacer es sumar todos los números de un vector. Cuando yo le pase, bueno, se declara así la manera de declarar las funciones en los vectores en los parámetros. Si se fija, cuando yo llamo a la función en los parámetros actuales, yo le paso la variable a secas, ¿sí? Y ya dijimos que la variable a secas es una dirección de memoria. ¿Y cuál es la definición de pasaje de parámetro por referencia? Que se le pasa la dirección de memoria a las funciones, ¿sí? Entonces, por definición, todos los vectores se pasan por referencia, no se hace una copia, ¿sí? Imagínense tener que pasar un vector por copia si yo tengo 10 millones de registros.
¿sí? Entonces los vectores se pasan por referencia en C, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pasando la variable a secas, ¿sí? Como ya dije antes, la variable a secas tiene la dirección de memoria. Lo repito muchas veces porque necesito que se entienda por qué los vectores, porque después cuando empecemos a trabajar en ejercicios más complejos, vamos a empezar a pasarle a las funciones o procedimientos vectores. Y a veces se confunden o a veces dicen por qué mi programa no funciona y a veces no entienden que los vectores se pasan por parámetro como pasaje de parámetro por referencia, mejor dicho. Vamos al SINHAI y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Acá yo definí la función esta, la que está en la diapositiva, que es suma enteros, que recibe dos parámetros, lo que es el vector y recibe el tamaño del vector. Como ya dijimos, nosotros lo que vamos a hacer en la declaración del vector le vamos a dar un tamaño por exceso, ¿sí? Para resguardarnos, pero después nosotros podemos querer ingresar menos datos, entonces los otros se van a desperdiciar. Entonces yo lo que hago es recorrer lo que es, miren, con un ciclo for desde el 0 hasta menor estricto que n, voy a ir recorriendo de cada posición de este vector con la instrucción a sub i y la voy a ir sumando a suma, que es un contador, que es un sumador, que luego lo voy a retornar. Entonces lo que voy a hacer acá, ¿qué vamos a hacer? Declarar, por supuesto, nuestra variable de tipo vector. Entonces yo, pongámosle, no voy a usar más que 100 datos, entonces yo voy a poner así, ¿sí? De tipo de tipo vector, que va a tener 100 posiciones, y la n para la cantidad. Entonces le voy a decir con un printf, ingrese cantidad, y luego con un scanf lo vamos a pedir a esta cantidad en la variable n. ¿Sí? Hasta acá todo correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar al procedimiento de suma números, a la función de suma números, pero como es una función, debemos almacenar su valor de retorno en alguna variable, de tipo suma, por ejemplo. Entonces en suma voy a decir suma números, y acá le voy a pasar los parámetros actuales, que es la función el vector a, perdón que me confunda tanto, el vector a y la variable n de tamaño, ¿sí? Y luego lo último que voy a hacer es la suma de los números es ¿cuánto es? Tanto, ¿sí? Y acá le paso suma. Pero me está faltando algo muy importante que quizás alguno ya se habrá dado cuenta. Es el ingreso del vector. Hasta ahora el vector no tiene nada ingresado, entonces necesitamos ingresarle datos, ¿sí? Necesitamos meterle algo para que después lo sume. Entonces, antes de hacer la suma, voy a hacer con un ciclo for, entonces vamos a declarar una variable extra que es la i. Entonces en un ciclo for, que vaya desde i igual a 0, i menor estricto que n e i más más, lo que vamos a hacer es ir pidiendo los datos dentro del vector. Entonces yo voy a mostrar un printf y voy a hacer así, miren. Ingrese el dato iésimo, ¿sí? Y acá voy a poner i. Entonces con un scanf voy a pedir, y miren cómo pongo, ¿sí? En la dirección de memoria de a sub i, ¿sí? Acá quizás ya se confundieron y se perdieron. Recuerden que yo dije que a secas era dirección de memoria, pero a sub i, ¿sí? Era lo mismo como que la indirección de a más 1, ¿sí? De a más i, perdón, ¿se acuerdan? A sub i es un elemento, no es una dirección de memoria ya. Entonces, al ser un elemento, al ser un lugar en la memoria, necesito obtener esa dirección de memoria para pasársela al scanf, que esto ya lo vimos cómo funciona el scanf. Entonces necesito pasarle la dirección de memoria de la posición donde yo quiero guardar ese valor, ¿sí? Entonces yo quiero guardarlo en la posición 0, entonces necesito pasar la dirección de memoria de la posición 0. Necesito guardarlo en la posición 1, entonces necesito pasarle la dirección de memoria de la posición 1, y así sucesivamente. Por eso es ampersand a sub i, ¿sí? Si quieren lo volvemos acá, entonces yo tengo acá, yo quiero guardar el dato en esta posición, entonces necesito pasarle la dirección de memoria de esta celda, entonces esto lo hago con ampersand c sub 0. Quiero guardar el dato acá, entonces necesito pasarle el 1D. ¿Cómo lo obtengo esto? Con ampersand c sub 1, ¿sí? No confundir con esto, ¿sí? Como yo dije, c a secas es el que obtiene la dirección, es el que tiene la dirección de memoria. C con un índice ya es un valor concreto, es lo mismo que hacer la indirección. Y acá ya está, ¿sí?
Compilemos a ver si no hay ningún error y ejecutemos. ¿Sí? Si yo ejecuto, vamos a ver, me va a pedir la cantidad, yo quiero por ejemplo 5 valores, me dice ingrese el dato 0, bueno ahí me apareció pegado, el 4 por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 8 y el 7 por ejemplo. ¿Sí? Y me dice la suma de los números es 24. Bueno, supongo que 24 no me lo puse a corroborar, pero nuestro programa está funcionando de manera correcta. Entonces, repasando, vimos lo que es el concepto de arreglo unidimensional, ¿sí? Lo que es cómo funciona, cómo se almacena en la memoria, cómo declararlo, cómo inicializarlo, cómo recuperar información y cómo guardar información a través de los índices, y cómo funciona el tema este del puntero, ¿sí? Cómo la variable a secas, sin ningún tipo de índice, es una dirección de memoria, y que pues, se puede trabajar con aritmética de punteros, y que los vectores, cuando yo los quiero pasar por parámetros de alguna función o procedimiento, estos vectores pasan por referencia.